tengo en la línea telefónica a Federico Arriola. Don Fede, ¿cómo estás? Federico. ¿Cómo? Hola. ¿Me oyes? Sí, ahí te oigo bien ya. Tengo que gritar, Adela, Pues, si no, no ¿dónde me oyes. andas? ¿Dónde estás metido? Pues en un edificio, en el último piso. Es por eso. Oye, es que quedé de hablarte ayer y ya se me hizo un poco tarde y luego tú ya tomaste un avión, pero pues en mucho coincide la encuesta que hicieron ustedes, ¿no? Con la del Reforma. Sí, el dato, bueno, hay dos datos ahí interesantes. Uno, hay un empate entre Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, que a Andrés le molesta, no debería molestarle, está en primero, aunque empatado con Margarita. Y hay un crecimiento de dos candidatos independientes que no pintaban para nada, que son Jorge Castañeda, el famoso Güero, y El Pedro Güero. Ferriz, el Güero y Pedro Ferriz de Con. Inclusive entre las posibles candidaturas independientes a la presidencia, parecen estar Ferriz y Castañeda mejor Posicionados. posicionados que Jaime Rodríguez, el Bronco. El Bronco. Uh-huh. Y yo lo atribuyo a que la gente está castigando a los que gobiernan y está premiando a los que están en la oposición. Recuérdame, ¿cómo quedó Castañeda y Pedro Ferriz? ¿Cuántos? Más o menos. Más o menos, arriba de 10%. Uh-huh. Y en un careo que hicimos, poniendo a Mancera candidato del PRD, Osorio Chong candidato del PRI, Andrés Morena y Margarita PAN, Ferriz le gana a Mancera. No. Y queda cerca de Osorio, que está en tercero. Son datos, Ferriz y Castañeda podrán ser como Donald Trump o no podrán serlo, podrán ser gente muy seria o no. El hecho es que hay candidaturas independientes nuevas, en este caso dos personas más bien de los medios, ¿no? Aunque el Castañeda ya estuvo ahí en el gobierno un rato. Pero uh-huh. Nunca se comportó como un funcionario normal, ¿no? Porque no es. Es un hombre más de medios, más académico, más intelectual. Ferriz, pues toda la vida ha estado en los medios. Sí. La gente está premiando al que simplemente se opone. Margarita y Andrés Manuel tampoco están en el gobierno, por eso están tan bien ubicados. Sí. ¿Quiénes están mal? Todos los del PRI, porque están en el gobierno. Todos, el PRI está a la baja. ¿Quién está mal? Mancera, que está en el gobierno. Uh-huh, uh-huh. Toma decisiones muy complicadas en el DF. ¿Quién está mal? El Bronco. Que está en el gobierno. Que está en el gobierno. El año pasado que estaba como Ferriz y Castañeda, hoy el Bronco era Superman. Sí, claro. Empezó a gobernar y la gente vio que Superman no existe, excepto en los monitos, ¿no? En la tele, en el cine. La gente está decidiendo, pienso yo que de una manera equivocada, ¿no? No puede estar castigando tanto al que simplemente gobierna. Por el simple hecho de gobernar, pues. Por el simple hecho de gobernar. Claro. Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, en 2012, quedó en tercer lugar. O sea, el gobierno de Felipe Calderón llevó a Josefina al tercer lugar. La gente simplemente no quiso votar por ese gobierno y lo mandó, si no al último, al tercero. Ya muy lejos de los de Peña Nieto y de López Obrador. Si Margarita ganara, creo que al primero o segundo año la gente la empezaría a castigar en las encuestas de popularidad, porque es muy difícil hacer las cosas estando en el gobierno, y no se diga si Andrés Manuel ganara, ¿no? Pues sí. Cuando Andrés Manuel gobernaba la Ciudad de México se metió en todos los problemas del mundo, tú te acordarás, hicieron unas marchas pacifistas ahí, lo acusaban de una serie de acciones violentas, todo era muy complicado. Entonces, nosotros hicimos una encuesta, en realidad 5 pequeñas encuestas telefónicas para validar el dato de Reforma que ponía con un crecimiento importante a Castañeda y a Ferriz, y nos salió exactamente igual. Ahora, creo que en las próximas encuestas, si Andrés Manuel no hace algo, le puede costar todavía más. O sea, Andrés ha caído
poco y Margarita ha subido, le están dando una golpiza terrible, muy injusta, en mi opinión, con el tema de su declaración esta 3 de La 3. 3 de 3. ¿Por Hijo, qué muy injusta? Muy injusta. A ver, estoy seguro que Andrés Manuel hizo muy mala declaración 3 de 3. Ha dicho muchas cosas y ha hablado de muchos bienes y de muchos ingresos variados, como la publicación de libros, conferencias, etcétera, que no vienen en la 3 de 3. ¿Está bien o está mal? Andrés hizo muy mal una declaración, no tiene un buen contador, o no le puso atención, o simplemente salió al paso y la hizo a la carrera. Pero una cosa es que están juzgando a un político muy honesto, muy modesto. Yo lo conozco, Adela, tú lo Que siempre conoces. se ha caracterizado por eso, la verdad. Yo creo que tú conoces la casa de Andrés. ¿Alguna vez yo- lo entrevistaste en su casa? Yo lo entrevisté en su casa. ¿Y tú has entrevistado quizá en sus casas o has conocido los domicilios de otros políticos? Viven en grandes mansiones. Andrés Manuel, tú sabes cómo vive una persona de clase media baja. Estamos linchando al político más honesto porque hizo mal una declaración. En cambio, políticos bien ratas que viven como magnates, los admiramos porque hacen bien una declaración. O sea, el pecado no es la corrupción, sino hacer mal una declaración 3 de 3. Estamos, y vuelvo al caso, lo comentamos alguna vez ahí en tu programa, de Angélica Rivera. Se le juzga porque llegó a Los Pinos con un patrimonio propio hecho en el sector privado, en la televisión. Ninguna otra persona había llegado con patrimonio propio. Cometió algunos errores que pueden, yo creo que más errores de forma que de fondo, como esto de pedirle prestado un apartamento en Miami a un amigo viejo de la familia de ella, del presidente, y la estamos linchando por haber comprado un patrimonio, por haber comprado un departamento mucho antes de conocer a Enrique Peña Nieto. Otras personas que han vivido en Los Y yo me Pinos acuerdo que ella vivía en Miami, vivió un buen rato. como actriz. Sí, como actriz. Es un centro de Yo producción la veía televisiva. de repente por ahí, sí. Es con un centro de sus producción hijos. televisiva en español, Miami. La gente que se dedica a los medios y que le da por la tele, con mucha frecuencia va a Miami a trabajar. Yo conozco muchas personas de Monterrey, inclusive, que trabajan en la televisión local, que se agarran buenos contratos en Miami, y ahí viven. Pero la estamos juzgando por lo que hizo hace muchos años en su vida privada, una carrera exitosa, porque seguramente se le hizo fácil pedirle a un amigo, además, amigo, no contratista, Que le algo. pague el predial. Échame Que la pague mano, el predial. págame el predial. Seguramente Angélica Rivera tenía una cuenta de cheques cuando vivía ahí en Miami en dólares, seguramente la tiene, muy probablemente no tiene ya dólares ahí. Es bien difícil transferir dólares de México a Estados Unidos con toda la nueva legislación que hay. Es bien complicado mantener un inmueble en Estados Unidos, pagar mantenimientos, prediales, etcétera. Mandar dólares de aquí para allá es un enredo, entonces si no lo pagas a tiempo, te rematan tus cosas en Estados Unidos. Sí. Los gringos no se andan con cuentos y, pues hombre, tienes un amigo que además es tu amigo de muchos años, Y es tu vecino. es tu vecino y bueno, pues finalmente se lo vas a pagar. Nadie anda regalando dinero, nadie, menos un señor que Parece que no tiene nada que ver con con el gobierno nada. Con el gobierno nada, ¿no? Nada, cero. Vende bicicletas en Estados Unidos, imagínate nomás. Pero entonces hay otras personas que han vivido en Los Pinos, que han llegado con cero patrimonio, han salido inmensamente ricas y a esas nadie las cuestiona. ¿Por qué? Pues porque no cometieron estos errores, porque si querían pagar un departamento en Miami simplemente le decían al erario público, págalo y ya. Si lo ordenas desde Los Pinos, créeme que sobra quien haga eso. Entonces, Andrés Manuel lo crucificamos por hacer mal una declaración, siendo yo creo el político más modesto de todos. No les decimos nada a políticos enriquecidos que no pueden justificar las mansiones en las que viven, las casas que tienen en centros turísticos, el estilo de vida en el que tienen, porque hacen bien sus declaraciones. Entonces nos estamos yendo por las formas. Estamos crucificando a la única persona que llegó a Los Pinos con patrimonio propio. ¿Por qué? Porque se equivocó. Otras que llegaron pobres y salieron ricas, pero no se equivocaron, o no hicieron las cosas así, con esa inocente transparencia de pedirle a un amigo. A esas esas que evidentemente sí salieron con mucho dinero de Los Pinos, nadie les dice nada.
esas personas, O ¿no? sea, ya no estamos diferenciando, pues, ¿no? No. Ya. Entonces, el ejemplo de Andrés, de veras, hoy leo El Financiero, 3 columnas durísimas y en todos lados están criticando la de... Hay un gran columnista en Excelsior, de lo mejor que hay en México, Jorge Fernández Menéndez, le llama su artículo, otra vez pregunto de qué vive López Obrador, pues vive de lo que dice que vive, de lo que le paga Morena, de quién le pagaba antes, una asociación civil que manteníamos, yo participaba ahí y yo aportaba de vez en cuando, y conocía eso, decenas de miles de mexicanos, pues para mantener un movimiento de resistencia después de lo que a nosotros nos pareció un gran fraude electoral y que creo que sí, partido político. Andrés vende muchos libros en los mítines del Zócalo. Cuando Andrés pone a la venta sus libros, se venden 10,000 en un jalón, ¿eh? ¿A poco? Sí. ¿A Sí, cuánto? sí. Pues vende un chorro, Andrés. Libros vende bastantes. Ha encontrado ahí una fuente de ingresos. ¿Por qué no reporta Andrés que vendió libros? Pues no lo sé. Andrés es muy contradictorio como todos los grandes personajes. No le da importancia a eso. ¿Cómo le va a dar importancia a una cosa así? Un político que se sabe modesto. Me decía ayer un colega tuyo, Oscar Mario Beteta, que si Andrés se encontrara $3 millones, ¿Qué no haría? se compraría un coche deportivo ni una casa. Y yo le dije, no, Andrés, si se encontrara $3 millones, ni siquiera los reconocería como dólares. El dinero no es no. Ya, Federico. Es la verdad. No, pues los usaría para lo que hace. Sí, no. O sea, Yo tampoco creo que se compre un coche, un reloj. Yo creo que eso le vale. no se va a comprar eso. Pero mira, si se encontrara $3 millones, yo creo, lo conozco bien a Andrés, yo creo que lo llevaría ante un policía. Ya el policía a lo mejor sí se los clavaba, yo no sé. No estoy diciendo que Andrés sea puro. En el tema monetario, sí, yo estuve ahí. Nunca se aceptaron, por lo menos en mi época, aportaciones ilegales y sobraban. Porque Andrés estaba líder en las encuestas en 2006. Nunca se aceptó nada chueco de nada. Ahora, dime por qué no le gustan las encuestas ahorita. Digo que ya las encuestas, pues también ya no sabemos cuánto nos dicen, pero ¿por qué no le va arriba y no le gustan? Bueno, ahí Andrés se equivoca. Es decir, que las encuestas que lo ponen empatado con Margarita son porfiristas, pues es un error. Andrés debería estar más preocupado en buscar alianzas. Va a haber muchos candidatos en el 18. Andrés solo no va a poder. Debería estar más preocupado en buscar alianzas o con Mancera, o con el PRD, o con el Bronco, o a ver con quién. Fíjate, yo ayer hacía esta reflexión. Solo no Sí. le alcanza a nadie, ¿no? Solo no le alcanza a nadie, pero ¿sabes quién puede empezar a ser el gran aliado de Andrés Manuel, por curioso que parezca? ¿Quién? Pedro Ferriz. Es un candidato muy de derecha, muy derechoso. Sí, no. Le puede quitar, si sigue creciendo, le va a quitar votos a Margarita. Sí, eso beneficia muchísimo a Andrés. Claro. Lo que se decía que el PRI quería que el Bronco hiciera, ¿te acuerdas? Que le quitara votos a Andrés para que Sí. el PRI ganara. Bueno, pues el Bronco no le va a quitar a nadie porque pues anda, bueno, o sí, pero en este momento no. No, ajá. Pero Ferriz, a la única que le quita sus Esa votantes Márgara. naturales son Márgara, porque digamos, el pensamiento económico de un ultraderechista como Ferriz y su moral muy conservadora es exactamente la misma de, por ejemplo, un amigo tuyo que se llama Nacho Zavala y es hermano de Margarita. Son iguales, son bien mochos, son bien radicales de derecha. Ahí, Ferriz es... El güero Zavala ya Castañeda... no. Bueno, Pues no, y no, el güero... sí. El güero, fíjate que es un misterio, Sí, es un misterio. ¿A quién le quita? su ideología misma es un misterio. Yo lo recuerdo izquierdista de muchos años, luego resultó foxista, y ahora es una especie de intelectual anarquista. Y bueno, pues en una de esas el güero gana la presidencia de él, y a ver si no nos arrepentimos de haberlo cortado, ¿no? Se te fue la... No. ¿Y qué hago con mis bolsas? Digo, no te vas a arrepentir de no ser la primera dama, digo. No. Yo le deseo...
se meten en muchos problemas. Sí, no. Bueno, tú, imagínate, tienes cuántos años trabajando, muchísimos. 31, ayer estaba haciéndola. 31 años Yo entré trabajando. a trabajar en el 85. Todos los días en un asunto muy Todos los esclavizante días. como la tele Como y la el radio. Todos los días has juntado lo que has podido, lo que te han pagado, lo que has logrado conseguir. Pues sí, mi patrimonio. Si cayeras ahí en Los Pinos, esposa del Peje o del Castañeda o del que sea, Pero no, nada más está libre el güero, ¿no? nomás está libre el güero, Pues sí, porque Andrés está casado. ¿se puede divorciar? No, ¿por qué le deseamos eso? No se lo decíamos. No, bueno, el güero está libre. Además, tú eres el amor perro, ¿cómo se llama del güero? El amor más perro. El amor más perro de su vida. Pero bueno, no te deseo que llegues ahí porque No, yo tampoco quiero. porque lo sufrirías Sí, espantosamente. no, yo estoy feliz haciendo lo que hago, imagínate. Sí, mejor que el güero se busque otra y que sea la otra. La que Exacto, y desde aquí les mandamos saludos. No, es que es terrible lo que está pasando, ¿no? Sí, es terrible. El caso Yo lo Andrés, hablaba el otro día con unos Digo, amigos y no. colegas y yo decía, lo que está pasando en este país es una cosa terrible, ¿no? Yo no lo había visto y yo creo que mucho tiene que ver las redes sociales también, ¿no? sí, y Por el cierta, anonimato, no sé. cierta descomposición. Mucho tiene que ver esto que le está pasando a Andrés y que le pasó hace algunos años a uno de sus hijos, ¿se acuerdas? Le retrataron unos tenis, ¿no? unos tenis Sí, que sí. se compran cualquier chavo. Inclusive hacen ahorro para conseguirse, lo que sea, porque pues les gustan. Bueno, lo convirtieron lo hicieron pedazos al pobre muchacho. No estaban tan duras las redes como ahora, pero en esta cultura del odio que a todos afecta, a todos nos daña, Andrés Manuel lo está viviendo ahora. Han contribuido bastante todos estos tuiteros de izquierda que siguen al propio Andrés. Sí. O sea, son bien agresivos, no perdonan nada. Pero son violentos, son ¿no? Sí, son violentos, han generado mucho odio y ahora se les está revirtiendo. Ahora lo están sufriendo. Digo, Andrés empieza a defenderse del rollo de la 3 de 3 porque seguramente le está afectando. Muy injustamente, en mi opinión. Muy injustamente. La culpa es de él por no hacer bien la declaración. Muy probablemente, pero Andrés es un político honesto. Sí, yo coincido. Sin duda. Sí, yo coincido. Y estamos castigando la mala contabilidad y no la deshonestidad, ¿no? Sí, porque parece que todo decía que se lo donó a sus hijos, ¿no? Sí. Cosa que yo hago lo mismo, ¿eh? Pues sí. ¿Tú para qué lo quieres? Sí, pues uno trabaja para sus hijos. Bueno, esa es mi mentalidad. Es también mi pensamiento. Y bueno, Andrés, pues Andrés enviudó hace tiempo y pues seguramente arregló ahí las cosas para sus hijos. Es un padre muy entregado a sus hijos, como tú con tus hijos, como todos, ¿no? Como muchos. Porque hay unos que luego... Hay unos que no. Hay unos que no, les valen gorro los hijos, ¿no? Y bueno, ¿por qué se enoja con las encuestas? Pues porque Andrés también es muy radical y muy absurdo en muchos comportamientos. No en el del dinero. En otras cosas sí. Y está muy mal, ¿no? Finalmente las encuestas son lo que son y Pues, tampoco es que influyan, simplemente pues es una herramienta, pues, que mide, ¿no? marcan una tendencia. Marcan una tendencia. En este momento la tendencia yo creo que es muy clara. Hay movimiento en las candidaturas independientes, sin duda. Hay crecimientos sorprendentes, como el de Ferriz y Castañeda. Arriba, Andrés y Margarita están peleando el primer lugar y yo creo que así van a llegar al 18. Y el PRI en graves problemas. Ahora, ¿dejarán pasar a Margarita el PAN? Pues ojalá, porque si no, yo pienso que Margarita, con todo lo que tiene, que es muchísimo, si el PAN le hacen una trampa y que no soporte, sería la única manera de pararla. Tú me preguntas, ¿la dejarán pasar? Suponiendo que no la dejaran pasar, pues
se iría como candidata independiente y altera todavía más el escenario electoral. Mucho más, sí. Claro. Sería poderosísima candidata independiente. Sí. Y se va a sacudir todo el rollo. Porque yo veo a Mancera decidido a no retirarse, Sí, ya sea como candidato del Él quiere PRD aparecer en la boleta. o independiente, y si la maneja bien puede crecer. Tiene tiene dos pasivos muy grandes: gobernar la Ciudad de México, porque pues, la gente le echa la culpa de todo, aunque no la tenga, Aunque, sí. y dos, aunque no milite, pues estar tan cerca del PRD, Sí. que ahora controla vía Alejandra Barrales. O sea, vamos a vivir un escenario muy raro en el 18. Interesante, va a estar bien muchos candidatos. interesante. Sí, Y puede el próximo presidente puede llegar con menos o mucho menos del 30% de los votos, lo que no sería bueno, yo creo. Ahora, ¿tú crees que haya un solo candidato independiente o varios? Pues yo pienso que varios. Castañeda ha luchado mucho por una unidad de los candidatos independientes. Veo complicado que la logren. No veo creo que el Bronco sí quiere ser candidato presidencial, va a tener que hacer cosas importantes rápidamente. Importantes y bien hechas. Y bien hechas, ¿no? Sí. Ahora, es un personaje con cierto carisma, o sea, tiene No, pues fue un gran candidato. un gran candidato. Y Tiene con Mancera, qué ¿no te crecer. acuerdas? Fue un súper candidato. Un supercandidato. Súper candidato. A ver, va a haber una elección estatal en el 18, la de Jalisco, un estado grandísimo, importantísimo, bien influyente en la opinión pública nacional, en la que el gran candidato no es ni del PRI, ni del PAN, Sí, ¿no? ni del PRD, ni de Morena, y bueno, es medio independiente, pero en realidad está muy a gusto con Movimiento Ciudadano, que es Enrique Alfaro. Sí, Enrique Alfaro. ¿A quién va a apoyar a Alfaro? Alfaro es una fuerza por sí misma en Jalisco. Todo mundo va a querer pactar con Alfaro. Pienso que Alfaro de manera natural tratará de hacer alianza con los independientes. Lo veo muy cerca de Mancera y del Bronco. Pues es que se están reuniendo mucho ahorita, el Bronco. Se reúnen, según ellos, Mancera, para hablar de la basura y de los Alfaro. baches. No, ayer dijo aquí con todas sus letras Mancera, dice, por supuesto que hablamos también de los asuntos políticos, ¿no? De la grilla. Pues sí. O sea, es un bloque muy interesante porque Mancera tiene fuerza en el DF, gobierna el DF, tiene estructuras aquí. El Bronco gobierna Nuevo León. Como usted tiene estructuras fuertes ahí, pues es el gobernador. Alfaro, entre comillas, el dueño de Jalisco. Digo, el escenario es bien interesante. Sí, se va a poner muy interesante. Yo todavía dudo que Ferriz y Castañeda logren hacer la chamba de tierra para conseguir 1 millón de firmas o no sé cuántas se necesitan para ser candidatos. Ojalá lo hagan. Pero eso ya requiere un trabajo distinto al de simplemente estar poniendo videos en YouTube, ¿no? Sí, claro. Y dando lata todo el día. Ya en la chamba no sé cómo sean. En el rollo son buenísimos, ¿no? Sí. Choro tienen, pero para rato. Sí. Buen verbo. Sí, el rollo, no paran. Tienen diarrea verbal, ¿no? Pues bloquéalos. Pues eso voy a hacer. Y hay otro candidato que puede crecer mucho, ¿eh? Nadie lo está tomando en cuenta. Creo que en cuanto lo empiecen a meter en las encuestas va a crecer. Hoy por ahí. ¿Quién? Gerardo Fernández Noroña. Ese es fantástico, ese personaje. Gerardo tiene una personalidad bien interesante. Muy es un interesante. Tipo muy conocido, es un gran Fantástico. comunicador. Es un gran comunicador. Súper mediático, súper mediático. Hoy Castañeda ahí medio lo anduvo criticando porque, más bien Noroña dijo que Castañeda era un independiente de la derecha y Castañeda dijo que no, en fin. Se empieza a meter al rollo Noroña, que yo no lo descarto para nada. Y ese sí le hace daño a Andrés. ¿A poco lo ves por ahí colándose? Sí. Está A Noroña sí. Está interesante. Oye, Si consigue sus firmas, pues ahí va a estar.
Ya voy a hacer una pausa y ya te voy a despedir. ¿No te quieres reincorporar a la mesa de Corian? A la mesa de... Con el hoyo en medio. Con el hoyo. Es que Digamos- antes era de madera, ya cambió a Corian. Sí, yo me acuerdo que te la cambiaron a Corian. Ahí está. Pues primero que te regresen la madera, Adela, ¿no? Pero es No, que la de Corian está mona. Sí, pero soy alérgico. Adiós, Fede. Oye, voy a ver a Nacho Zavala el jueves y yo ahí te hablamos. Ándale, invítenme. Ya nos estamos reuniendo a tus espaldas. Hijos, qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Ahí te hablamos, ¿no? Ya vas. Suerte. Órale, un beso. Bye. Bye. Gracias, bye.